El camino a la rectoría de la Universidad Nacional, que comenzó oficialmente el 14 de febrero de 2024, cuando se conocieron los 10 candidatos a aspirar por este cargo, ha tenido diversos capítulos. Hoy en entrevistas al espectador estamos con Leopoldo Múnera, quien es uno de los protagonistas del más reciente capítulo, luego de que se conociera un fallo del Consejo de Estado. Buenos días, Leopoldo, ¿cómo has estado? Buenos días. ¿Cómo toma la decisión del Consejo de Estado? Esperaba la decisión por la primera sentencia, esta es la segunda sentencia. La primera recuerdo que es en el fallo por la designación del profesor Ismael Peña y se esperaba esta segunda en este sentido porque era más o menos lo que había marcado la primera. Entonces no me extrañó el contenido. Sin embargo, me parece que no es muy ponderada las dos sentencias. Son muy laxas en términos de el Consejo Superior que designó al profesor Ismael Peña, laxas en la valoración del método Borda, que fue el método que se utilizó y que no era un método para formar mayorías absolutas. También en la valoración de la consulta y en la definición de las competencias que tiene el Consejo Superior y demasiado estricta en el caso de mi nombramiento, en donde le restringe las facultades al Consejo Superior por una interpretación sobre la finalización o no de la actuación administrativa, O sea, desde el equipo ya tenían claro que lo más probable es que se declarara nula la designación. que era un porcentaje alto. En ese primer comunicado que ustedes sacan con el equipo de la Universidad Nacional después de conocerse el fallo, aseguró que iba a respetar esta sentencia y en más de una entrevista que hemos tenido, ha dicho que si el Consejo de Estado dice que no es rector, da un paso al costado. ¿Qué hará? ¿Va a dar un paso al costado o van a agotar las instancias legales? No hay instancias legales para agotar en este momento. Yo voy a renunciar a la rectoría para facilitar el proceso de transición hacia un nuevo rector, pero todo ese proceso de transición tiene que definirlo el Consejo Superior Universitario, que es la máxima autoridad académica y administrativa de la Universidad Nacional de Colombia. Después de esta renuncia, ¿va a ser un llamado a una sesión extraordinaria del CSU o que sí? No es después de la renuncia, no depende de la renuncia. El CCU me imagino que va a hacer un llamado a una sesión extraordinaria para poder resolver qué se hace con la rectoría de la Universidad Nacional y con la dirección de la universidad. Hasta que el CSU se reúna, sabremos si José Ismael Peña retoma el cargo o si se vuelven a convocar a todo este proceso de elecciones. Sí, se definirá en ese momento, pero es difícil que retome el cargo porque no hay un fallo de restablecimiento del derecho. Entonces, la única manera que pudiera retomar el cargo es con un fallo de restablecimiento del derecho que no existe, porque la acción de nulidad que presentaron ellos es una acción de nulidad simple y no nulidad y restablecimiento del derecho. Al comienzo de la entrevista y en el pronunciamiento de ayer decía una frase muy importante. Considero que el Consejo fue muy laxo con el CSU que designó Ismael Peña como rector y muy estricto con el que designó Leopoldo Múnera. ¿A qué se refería con que fue muy laxo y muy estricto y cree que no estuvieron como en igualdad de condiciones? Sí, el primero lo expliqué, pero puedo desarrollarlo más en detalle. En el análisis de lo que fue el método Borda para el nombramiento del profesor Peña, es un análisis muy superficial el que realmente hace el Consejo de Estado. Y no se da cuenta que no, el método Borda no está diseñado para construir mayorías absolutas, sino está diseñado para ir eliminando candidatos. Y es un método que es fácilmente manipulable, es susceptible de una manipulación estratégica. Ahí no hubo un balance ni un análisis suficientemente ponderado por parte del Consejo de Estado. Tampoco en la importancia de la consulta, que se le dieron simplemente relevancia con respecto a la escogencia de los 5 candidatos que llegan a la etapa final del proceso. Entonces tampoco ahí hubo un análisis sobre la consulta, simplemente se limitaron a decir que no era vinculante y a descartar el carácter vinculante, pero hay diferentes formas de ser vinculante. Lo mismo en la competencia que tenía el Consejo Superior para reformar y corregir irregularidades. En eso fue muy laxo. Por el contrario, fue muy estricto
en el análisis del Consejo Superior que me designó a mí y en el análisis del artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Ahí rápidamente descartó la posibilidad de que la actuación administrativa no se hubiera cumplido, no se hubiera terminado, que estuviera a mitad de camino y que por consiguiente el Consejo Superior sí tenía la competencia para corregir las irregularidades que se presentaron en el nombramiento del profesor Peña. Recordémosle a las personas que están viendo esta entrevista que el método Borda generó una serie de discusiones y debates y que el profesor Leopoldo Múnera fue el ganador de esa consulta a la comunidad educativa, a todos los estamentos, y que esa consulta no es vinculante, lo que lleva a que de los 10 candidatos queden los 5 que van a pasar a la recta final, donde el Consejo Superior Universitario es el que evalúa las hojas de vida y escoge al rector. Pero el método Borda se utilizó después de la consulta. Primero fue la consulta, en esa consulta yo resulté ganador en los 3 estamentos, egresados, profesores y estudiantes, y después el método Borda, que no tuvo en cuenta la consulta. Y de donde ahí salió ganador el profesor José Ismael Peña. Hablando del profesor Peña, ¿han hablado con el equipo de él? No he hablado con el equipo del profesor Ismael Peña. En el pronunciamiento también hace un llamado a la calma justamente para que no se repita lo que se vivió hace un año, la toma de edificios, un paro estudiantil indefinido, una modificación del calendario académico. ¿Qué acciones se pueden evitar justamente para repetir estos escenarios? Bueno, eso depende de los estamentos y del comportamiento de los estamentos. Yo lo que solicito es que podamos hacer un debate tranquilo, un debate con argumentos, una deliberación para saber realmente qué es lo que está pasando en la universidad y para tener conciencia que el verdadero responsable de todo esto es un sistema de gobierno de las universidades públicas que es totalmente deficiente. Y entonces, si no reformamos el sistema de gobierno, y hay una propuesta que está en marcha, que es la constituyente, que se puede discutir, que se pueden traer diferentes tipos de alternativas. Si no reformamos el gobierno, esto se va a repetir como se está repitiendo en otras universidades públicas. ¿Por qué decir que la democracia de las universidades públicas es débil? Es débil porque no se le da la relevancia que debe tener la consulta a la comunidad universitaria. Es débil porque no se incentivan los mecanismos de participación que debe tener este tipo de proceso. Es débil porque el debate no está bien organizado. Es débil también porque en términos generales nuestra cultura democrática es muy frágil en Colombia y entonces trata de manipular todos los procesos y de llevar a designaciones que son manipuladas en relaciones de poder entre quien elige y quien es elegido. También habla de la Asamblea Nacional Constituyente justamente estos días, que la Asamblea Constituyente Universitaria, perdón, que justamente estos días volvió a ser noticia en la Universidad Nacional. ¿Cómo va ese proceso y si usted presenta la renuncia, se afectaría lo que ya han avanzado en estos meses? No, el proceso fue aprobado y promovido por el Consejo Superior Universitario. Entonces depende del Consejo Superior Universitario, que es la máxima autoridad académica y administrativa de la Universidad Nacional. No depende del rector. Así que el rector no es determinante para la realización del proceso constituyente y ya está constituida, que fue lo que se hizo en estos días, la MECUN, que es la Mesa Constituyente Universitaria. La MECUN tiene que proponer la forma de organización, el funcionamiento, las funciones de la mesa, las comisiones y los comités de debate, es decir, toda la organización de la mesa, para que ahí puedan llegar las propuestas que vienen de los cuerpos colegiados, consejo académico, consejos de facultades, que vienen también de los claustros y colegiaturas, que son las asambleas reguladas que tiene la Universidad Nacional y que vienen de los espacios organizativos autónomos. La MECUN recoge estas propuestas, sistematiza y se la pasa al Consejo Superior y es el Consejo Superior el que toma la decisión final. O sea, la Asamblea va a continuar independientemente quién asuma la rectoría de la Universidad Nacional. Va a continuar mientras lo diga el Consejo Superior y el Consejo Superior no puede defraudar la
opinión de una parte importante de la comunidad académica que está participando en el proceso constituyente. Antes de hablar un poco de lo que se viene para la Universidad Nacional y para usted, profesor, justamente en su camino, detallémonos un poquito en el fallo del Consejo de Estado. En ese fallo, el Consejo dice que el CSU actuó sin competencia para anular la designación de Peña y nombrarlo a usted como rector. ¿Cómo interpreta usted esta afirmación? No, sí, sencillamente está diciendo que ya el proceso de designación había concluido, que ya la actuación administrativa había concluido y que al haber concluido la actuación administrativa, el Consejo Superior no podía nombrar un nuevo rector porque el anterior rector no había sido ni destituido ni anulado su nombramiento. Ahí el debate central es si la actuación administrativa concluyó o no concluyó. El Consejo Superior sostuvo en su momento que no había concluido y que por consiguiente era aplicable el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, que es el que establece cómo se modifican las irregularidades que se cometen en un proceso administrativo. El Consejo Superior consideró que no había concluido y que esto eran actos de trámite. En cambio, el Consejo de Estado consideró que con la designación del profesor Peña el 21 de marzo ya había concluido el proceso. Entonces, ahí ese es el debate que es central, me parece, que está planteado. Hablando justamente de ese artículo 41, ¿usted cree que el CSU que lo designa a usted sí hizo una interpretación errónea legal sobre este artículo? Si lo hubiera creído, no me hubiera posesionado como rector. ¿Y qué va a pasar con los actos administrativos que usted ha firmado desde junio de 2024 cuando asumió la rectoría? Hay jurisprudencia del Consejo de Estado que dice que esos actos son totalmente válidos, a menos que sean demandados y se demuestre la ilegalidad de los actos. Pero esos actos son válidos y también todo mi desempeño, se llaman funcionario de hecho, lo llama la jurisprudencia. Entonces no hay ningún problema, los actos son válidos y las actuaciones que yo tuve como rector también son válidas y están cobijadas por el principio de legalidad. ¿Cómo cree que van a tomar en la comunidad universitaria su renuncia? La comunidad universitaria es muy heterogénea, entonces es muy difícil decirlo. De todas maneras, ya se anuló mi designación. Yo lo único que estoy es aligerando los plazos para la transición. Entonces, espero que no sea muy grave para la comunidad universitaria. Unos se pondrán contentos y otros no estarán de acuerdo. Porque justamente ganó esas elecciones a la consulta popular. Ya para ir cerrando la entrevista, quería preguntarle qué viene para usted, a qué se va a dedicar ahora que da un paso al costado de la rectoría. Por fortuna, yo soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Me encanta ser profesor, llevo 42 años y lamento haberme alejado de la cátedra y voy a regresar a la cátedra. En estos momentos no tengo ninguna duda que eso es lo que quiero hacer. ¿Y qué lecciones le quedan de todo este proceso? Llevamos casi todo 2024 y 2025 pendientes de la designación de la Universidad Nacional. La principal lección que me queda es que nosotros tenemos que ajustar las formas de gobierno universitario y hacer un debate a fondo de qué implica el gobierno universitario y qué implica la democracia universitaria. Esa es la principal lección. ¿Y usted cree que sí se va a poder lograr que esa consulta sea vinculante o que se mantenga como está hasta ahora? Yo creo que sea más vinculante, porque el debate no es que sea vinculante o que no sea vinculante, sino cuáles son los grados en que esta consulta es vinculante. Yo creo que se puede lograr para respetar también la opinión y el voto de los integrantes de la comunidad universitaria. ¿Y qué espera que sea este proceso de transición con la nueva rectoría que no sabemos si va a ser con el profesor Peña o con otro profesor o profesora? No sé, hay que esperar a ver qué decide el Consejo Superior Universitario y hay que esperar cuáles son las propuestas para la rectoría de la Universidad Nacional. ¿Y esa decisión se conocerá pronto o más o se demorará?
Vendemos del CSU. Eso hay que preguntárselo a los integrantes del CSU. Yo ya no soy integrante del CSU, por lo menos a partir de que me acepten la renuncia. Profesor Leopoldo, muchísimas gracias siempre por el espacio para el espectador. Estos fueron entrevistas al espectador con Leopoldo Munera, quien hasta hoy se desempeñó como rector de la Universidad Nacional. Está a la espera de que le acepten o no su renuncia.